entre comillas, que esté pituteando y no cumpla con los deberes como profesor, digamos, lo normal como profesor universitario. Bueno, yo soy ingeniero civil metalúrgico, doctor en materiales, ingresé a la USACH el año 2004 como profesor por hora, 2008 jornada completa, pero aquí viene ya con la primera semilla de esta vinculación cuando yo trabajo para la compañía cirúrgica de Huachipato, en proyecto I+D, desde el año 99 hasta el 2007. De hecho, la compañía me financió gran parte del doctorado, eh, en proyectos, digamos, de desarrollo. Y aquí es como el primer nicho que, obviamente, la compañía cirúrgica está en Concepción, en Huachipato, y yo trabajaba bastante en Santiago de las empresas que trabajan con la compañía, y por lo tanto, cuando habían que hacer ensayo, una vinculación con distintas empresas en la región metropolitana, mandar ensayos o investigaciones a la compañía se demoraba mucho tiempo. Por lo tanto, ahí crece la idea de, de que durante los primeros años, de que yo traía los trabajos, digamos, que eran de la compañía, los traía a la universidad. Y hay un fuerte vínculo entre la universidad y la compañía cirúrgica Huachipato y a su vez todos los clientes. Bueno, con esto, digamos, uno conocía a mucha gente y tuve la oportunidad, o he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos, ¿ya? Fondef, Corfo, Innova, y obviamente para ser, digamos, válido en la universidad, uno tiene que publicar, tiene que presentaciones, etcétera, memorista de pre, posgrado. Actualmente, soy profesor titular del Departamento de Ingeniería Metalúrgica. Eh, Soy director del programa de doctorado, por lo tanto tengo que seguir cumpliendo los estándares de la CMA, etcétera, de publicaciones de proyectos, y de alguna manera, y ahí les voy a ir contando, digamos, hemos tratado a un grupo de profesores, digamos, de hacer varias cosas, ¿ya? Y en eso, digamos, lleva el día de hoy de un laboratorio más de 20 años, digamos, desde que partió, que cuando yo trabajaba en Huachipato, venía, entre comillas, digamos, a una segunda pega, digamos, a tratar de crear este laboratorio, que es el laboratorio Cimetusach, que es súper relevante en lo que yo después puedo crear en el spin-off. Y obviamente, tal como lo dice, digamos, el título de esta presentación, digamos, soy socio fundador, digamos, del spin-off Fusain-Cinepa. Y como lo decía, hay que cumplir en todos los frentes para evitar críticas. Yo en mi desarrollo universitario he tenido muchas críticas, digamos, de que entre comillas estoy con un Corfo, con el laboratorio, etcétera, y a veces lamentablemente no es bien mirado, digamos. Bueno, y aquí hay una cosa súper importante: cuando uno va a hacer un emprendimiento, un spin-off, etcétera, hay sueños nuestros, sueños de uno, y sueños de otros que eventualmente lo hacen de uno. Entonces las motivaciones son distintas. eh, bueno, varía un poco, digamos. Bueno, mi sueño en el año 98 con esta cosa de Huachipato es que la USACH tenga un laboratorio tipo IDIEN o DICTO, ¿no? Porque yo era de alguna manera bien inocente, digamos, en esa época, recién ingeniero, más de 20 años atrás, y siempre fue la duda, digamos, ¿por qué no podemos tener un nivel, digamos, como bien Odictus, que presta servicio a la minera, a la construcción, etcétera? Y con el profesor Monsalve, que fue el profesor guía de mi tesis de pregrado, fue el que me dio las alas, digamos, para tratar de montar esto. Y se crea, digamos, el laboratorio Cimetusach, partiendo, digamos, en esa época, año 98, 99, y, y sin darle mucha vuelta, que no es mucho lo que quiero llegar, digamos, pero de alguna manera mostrar, digamos, que después de muchos años, el laboratorio está bastante bien consolidado. Primero, es autofinanciado absolutamente, trabajamos vía SDT, tenemos varios ingenieros senior, digamos, que llevan hartos años trabajando con nosotros, uno de ellos está haciendo el doctorado ahora, tenemos 2 magísteres, 6 ingenieros, 6 técnicos, con ventas anuales sobre 700 millones de pesos. Y eso repercute que, bueno, la universidad saca dinero de ahí, el departamento, la facultad, etcétera. Y bueno, además para darle sustentabilidad al proyecto. El laboratorio a lo largo del tiempo tiene acreditaciones,
en el INN tenemos 3 acreditaciones como laboratorio de propiedades mecánicas, análisis químico y un organismo de certificación de productos, que nos llegó a validar, digamos, como laboratorio oficial técnico de calidad de materiales para el mismo, para el Ministerio de Vivienda. Y aquí ya recién estamos en la misma lista de laboratorios que era el Víctor Olivier. Por lo tanto, de ahí como que este sueño se cierra, digamos, cuando ya tenemos legalmente, por resolución de ley, tenemos las mismas atribuciones que la competencia, digamos. Esto, y aquí a donde linkeo. Ahora, bueno, el laboratorio presta servicios principalmente a proveedores de la minería, ¿ya? O la minera directamente, y tenemos una cartera más de 1000 clientes, donde tenemos más o menos 200, 250, que son los que están, unos van desapareciendo, otros van llegando, etc. ¿Ya? A veces vuelven, pero tenemos más de 1000 clientes, por lo tanto, más de 1000 contactos. El laboratorio, a través de los tiempos, tiene un fuerte equipamiento en tecnología, el microscopio electrónico, difracción de rayos X, fluorescencia, máquinas de ensayo, etcétera. Todo principalmente autofinanciado, ya comprado con el mismo proyecto. Tenemos gente que es clave, digamos, que ayuda, digamos, que tiene harta experiencia. Y, y más o menos, naturalmente, digamos, hoy día el laboratorio, aparte de dar los servicios a los proveedores de la minería principalmente, tiene laboratorios clave en docencia, de pregrado, posgrado, apoyo constante en investigación, todos los proyectos de investigación del departamento, y tiene una fuerte vinculación con el medio. Nosotros tenemos una cantidad no menor, digamos, de tesis en la empresa, memoristas que quedan trabajando en la empresa, que hoy día son clientes nuestros, etc. Tenemos en ese contexto casi infinitas posibilidades con la gran cantidad de empresas de formular proyectos. Y por eso, obviamente, todos los proyectos que desarrollamos, tipo Fondef, Fontec, Innova, contratos tecnológicos, etcétera, que se empezaron, fueron siempre con clientes, entre comillas, del laboratorio. Si bien es cierto, este no es un emprendimiento ni un spin-off clásico de la universidad, o sea, como persona, como lo que estamos hablando, digamos, pero de mi punto de vista es un tremendo emprendimiento universitario, aunque la universidad obviamente la doy. Bueno, como para contar un poco, digamos, cómo nos fuimos formando, digamos, para poder atrevernos a un spin-off, quiero contar algunos casos de experiencia, digamos, el año 2000, 2006, 2015, 2017, el 2020, donde creamos el spin-off, donde los de arriba, digamos, los que están en la parte superior, son proyectos que eran sueños nuestros, míos, ¿ya? Que queríamos de alguna manera emprender. Bueno, el último un poco distinto. Y los de abajo, digamos, fueron proyectos, digamos, que eran de otros, era una empresa o de alguna manera que nos estaban dando un desafío. Bueno, súper corto con minería, pero fíjense que el año, partimos con el 98, todavía no estaba ni titulado, hicimos un proyecto, digamos, de identificación ganadera, digamos, para las vacas, digamos, eso que tienen en la oreja, que sirven para identificar, digamos, si son lecheras, etcétera, con números. Nosotros lo que estábamos haciendo, se habíamos planteado, la idea era colorear el aluminio para hacer estos autocrotales de aluminio y mejorar su resistencia mecánica. Teníamos muy poco conocimiento del proyecto Corfo, la universidad en general no tenía. Tuvimos apoyo de algunos profesores, digamos, pero una cosa que en el tiempo hoy día la universidad lo tiene bastante mejor asumido, digamos, no existía cero apoyo de alumnos, digamos, como la INAP o Despega USACH, que es lo que existe hoy día. Desde el punto de vista técnico, no hubo ningún problema, ahí tenemos una oreja de vaca, digamos, con lo que logramos, pero teníamos cero visión de modelo de negocio, era solo técnico, éramos ratones de laboratorio tratando de tener un desafío. Los proyectos en esa época, los Corfo, solamente se evaluaban con un bank y un TIR muy simple. Ni hablar de patentes, no teníamos idea de qué significaba eso ni para dónde iba. Bueno, posteriormente salieron los autoportales de plástico y dominaron el mercado, por lo tanto, la conclusión, recién partiendo mi historia o nuestra historia, digamos, desde el punto de vista de tratar de emprender o de participar en proyectos, fue solamente un excelente aprendizaje. Después vamos a un segundo proyecto, que es un desafío que nos plantean en el laboratorio, una empresa, donde en la pirometalurgia del cobre, las salidas de cuando están volteando el cobre blister o etcétera, del convertidor, por ejemplo,
se tapan las entradas, por lo tanto, se tapan como con escoria, por lo tanto hay que tratar de destaparlas. Lo que actualmente se hacía en esa época era, era ocupar lanzas de oxígeno, que es una lanza muy simple, que es de acero, con barritas, con alambre, digamos, de acero adentro, donde con oxígeno y a alta temperatura esto se enciende con una reacción exotérmica y tiene un gran poder de corte, de destrucción. Entonces servía para liberar. ¿Cuál era el problema que tenía? Que esto con la distribución que tenían los alambres, esto salía como una chaya, era como un abanico muy largo, muy ancho, por lo tanto destruía parte del horno en el cobre. Por lo tanto, lo que se quería era mejorar la direccionalidad y la potencia de la lanza. Nos adjudicamos un proyecto Corfo y desde el punto de vista técnico, existió una buena evolución. Creamos unas lanzas de oxígeno, digamos, direccionables, y que funcionaban bastante bien. Pero vamos a la parte, digamos, lo que teníamos en ese problema, estos años 2006. La universidad, digamos, cuando nos vamos a adjudicar el proyecto Corfo, no sabíamos, como profesores, digamos, cómo lo podíamos hacer. Se nos acerca Innovo, la SDT, la Brita en ese tiempo, y todos querían. Todos, oye, hazlo conmigo, yo te doy esto, yo te doy esto, no había una política universitaria. Por lo tanto, bueno, en ese momento, digamos, por situaciones, digamos, de facilidad, lo hicimos con la SDT. Más aún, esto arma una patente, ¿ya? Y la patente, ¿qué pasa con los USACH? ¿Cómo negociamos? Nunca se pudo hacer nada, ¿ya? No sabíamos, o la universidad no estaba preparada para defender estas cosas, ¿ya? Por lo tanto, fue un buen proyecto, entretenido, pero en realidad, digamos, como USACH no quedamos con nada. Eh, bueno, después, dentro de otros proyectos, ya siempre en la parte minera, nosotros tratar de emprender, tratar de hacer un spin-off. Nosotros teníamos un proyecto, digamos, que era un secreto industrial, que venía del año 2015, o sea, se ejecutó en 2015, con una idea que yo tenía de joven, de entrar a la universidad. Si hay gente, digamos, más antigua o más vieja, por no decir otra cosa, aquí hay el diario del año 86, 87, donde hay una terrible tragedia, digamos, horrible tragedia en Iquique, donde hay un accidente en las bombas de racimo que hacía la empresa Cardón. Uno podría decir que tiene que ver con esto. Primero, a mí extrañamente, averiguando quién era Cardón, porque me llamó la atención de niño, caché que era metalúrgico y fue, no sé si bueno o mal, fue mi inspiración de estudiar metalurgia gracias a la explosión de Cardón cuando estaba en el colegio. Bueno, pero ¿cuál es la importancia de esto? Todas estas bombas de racimo ocupaban una fuerte cantidad utilizaban una gran cantidad de polvo de aluminio, que es una reacción exotérmica, digamos, para hacer las bombas. Habían problemas habían problemas a lo mejor éticos, etcétera, pero siempre estuvo rondando. Esto fue año, ya en la universidad, año 93, 94, yo trato de hacer un intento siempre en esto, y bueno, y se diluye. Sin embargo, ya a partir del año 2010, la minería empieza a explorar, digamos, que es más barato hacer mejores explosiones, mejores tronaduras, y destrozar la roca en más pedazos, invertir dinero y tecnología en, en valorar, en tratar de hacer buenas explosiones, digamos, para destruir la roca. Y la minera, por lo tanto, cada vez se ve más, empieza a tomar los explosivos con Enaex, no me acuerdo con la otra empresa, eran dos empresas grandes, digamos, para hacer más barato todo el proceso de chancado de la minería. Y bajo este concepto, el porcentaje de aluminio que tenían los explosivos de la minería subieron de un 5% hasta como un 30 o un 35%. Por lo tanto, vuelve a ser tremendamente relevante este polvo de aluminio que fue inspirado en el pasado. Dicho eso, parecía en particular, digamos, y sumamente cuando uno va a emprender, tener una cosa motivacional, digamos, de creer en lo que había. Y bueno, y además se veía un negocio muy bueno. ¿Qué es lo que hicimos? O sea, ¿qué se hizo o qué pasó? Nosotros recibimos una orden de compra
por una empresa, digamos, por 30 toneladas del polvo para que lo probáramos. Que ya de por sí las 30 toneladas de polvo era bastante interesante desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo que hicimos? Fuimos al CIMET a buscar todos nuestros clientes que lo tenemos hace tiempo y después de altas complicaciones técnicas, buscamos socios, capitalistas, nos asociamos, hicimos, digamos, lo que queríamos hacer. Tomábamos principalmente latas de aluminio, latas de bebida, de cerveza, las molíamos por ciertos procesos, que eran bastante complejos, y podíamos tener nuestro producto que fue probado posteriormente y funcionó bastante bien. Sin embargo, tuvimos que invertir como emprendimiento, no solamente mío, con otros socios de clientes de la universidad, del vínculo con la universidad, más o menos como 80 millones directos para montar una empresa en principio bastante precaria, digamos, con algunas cosas. Y que lo que pasó, digamos, hubo una explosión. Lamentablemente se quemaron 2 personas, se rompió parte de la planta y obviamente el personal, digamos, que tuvo que irse a la Mutual, la Ceremi, llegan inspectores de la Ceremi y no estábamos pensábamos que estábamos legal, pero nos dimos cuenta que las implicancias eran mucho mayores. Intentamos regularizar, pero fue imposible. Teníamos problemas, digamos, de que teníamos que tener un polvorín, que tenía que estar lejos había que irse prácticamente a un peladero en el norte para poder guardar esto. Entonces la inversión que había que hacer era muy grande. Bueno, solo alcanzamos a vender las 16 toneladas antes de la explosión. Y bueno, y es un proyecto, digamos, que de alguna manera tuvimos una pérdida de operaciones de 40 millones y es un proyecto congelado. ¿Por qué es importante esto de la pérdida operacional? Porque de alguna manera parte de esos 40 millones salieron de mi casa. ¿Ya? Su sacrificio, digamos, yo vendí el auto en ese momento, etcétera, por tratar de apostar en esto. Bueno, pero ese proyecto, ya habíamos hecho varios proyectos más a nivel universitario, era un proyecto que yo dije en este momento, yo iba a cumplir 50 años, yo dije ya nunca más hago algo. Sin embargo, eso no quitaba, digamos, en seguir trabajando con proyectos con la empresa. Por ejemplo, aquí teníamos un proyecto del año 2017-2018, donde nuestra idea era poder generar un nuevo acero para revestimiento de chancadores como material alternativo a los actualmente existentes. Aquí en el dibujo hay una imagen, digamos, un chancador de cono, digamos, y los revestimientos, nosotros queríamos hacer un mejor revestimiento. Básicamente, no voy a entrar, digamos, en la ciencia de esto, pero la idea era muy técnica y obviamente patentable, que era cómo modificar la energía de falla de apilamiento del acero en el interior para mejorar el endurecimiento por deformación y darle un mejor performance a la duración de los revestimientos. Se comienza con tesis de pregrado, entra un estudiante de posgrado, el doctorado, para seguir en ese trabajo, y obviamente presentamos ya en el año 2017, la universidad estaba bastante mejor parada, nos destacábamos con una alta cantidad de patentamiento, pero no teníamos mucha rentabilidad de las patentes que existían. Ahí, bueno, con los abogados de la DGT empezamos en un contrato tecnológico con la empresa. Tuvimos lo siguiente: la empresa A se llegó a acuerdo, se adjudica el proyecto, después por circunstancias de la empresa no se hizo, pero la universidad, y eso quiero destacar porque después eso es lo que nos repercute después, la universidad estaba dispuesta a hacer un 0,8% del 0,8% de royalty la venta. Después, como no funcionó con la primera empresa, porque aunque se adjudicó el proyecto no se materializó, hicimos una empresa B, donde la universidad, como los 6 meses del anterior, la universidad no estaba dispuesta al 0,8, estaba dispuesto al 1,5. La universidad no se llegó a acuerdo, por lo tanto no se presentó. 3, 4 meses después buscamos una tercera empresa. Todas estas empresas obviamente eran clientes del laboratorio. Llegamos a un acuerdo, pero el precontrato, digamos, para postular, digamos, fue del 0,5 del royalty y después del quinto año el 0,2%. O sea, mucho más bajo que el primero. Segundo, esto durante un año
bajo el mismo proyecto, se llegó, digamos, a distintos roles. Ok, pero vuelvo a insistir, este proyecto en particular, si hubiera funcionado, etcétera, es un proyecto importante que a lo mejor sería relevante a la universidad, digamos, con patentamiento, etcétera, pero difícilmente podría ser un spin-off de la universidad porque, o sea, montar una fundición es algo que va más allá, digamos, los alcances. Por lo tanto, para mí no es emprendimiento. Yo no quería emprender más. Sin embargo, y aquí vuelvo a los sueños de otros, con el profesor Miguel Maldonado, colega del departamento, que siempre almorzamos juntos, etcétera, íbamos comentando los, íbamos comentando los proyectos que teníamos en conjunto, y el profesor Miguel Maldonado, el año 2013, se gana un FONDEF para, para tener, digamos, que lo que hablaba Jimena al principio, unos sensores en tiempo real para medir las características físicas de una celda de flotación en la gran minería. Él, él como siempre estábamos juntos, digamos, obviamente muchos de los contactos salían de nuestro laboratorio, de exalumnos, etcétera. Después, el año 2015 aproximadamente, se logran patentar no solamente en países, no solamente en Chile, sino en Estados Unidos, Brasil, Perú, Australia, Sudáfrica, etcétera. Eh, los principales países mineros, digamos, para proteger la invención. El año 2017 sigue tratando de tener esta inversión que era a escala laboratorio y ya a una escala, digamos, de hacer algunas pruebas industriales. Y yo en el 2015 yo estaba con mi polvo de cobre, por lo tanto estaba preocupado de otras cosas. Y el 2018, cuando la universidad, digamos, 2018-2019, cuando la universidad empieza con la idea, digamos, y salen los primeros catálogos o las primeras instrucciones de la posibilidad de crear spin-off universitario, bueno, con Miguel me invita a participar y empezamos a hacer, y hago el sueño de otros, que era de Miguel, lo hago también mío, y bueno, y nos embarcamos en esto. ¿Cuál era el plan original? Antes de contar un poquito la tecnología, que no es, yo creo que no es tan relevante. El plan original era crear un spin-off, la DGT auspiciaba esta iniciativa, ¿y cuáles eran los problemas? Cuando nosotros partimos, ¿qué se ofrecía? ¿Qué decían, digamos, las instrucciones? Primero, que la universidad o la DGT iba a tener un fuerte apoyo en la creación del spin-off. Íbamos a tener un día libre a la semana para dedicarse a este emprendimiento. O sea, por ejemplo, íbamos a trabajar de lunes a jueves y los viernes podíamos dedicar parte de la dedicación horaria universitaria al emprendimiento. La universidad licenciaría de manera exclusiva la licencia del spin-off. Y la universidad sería dueña del 5 o el 10%. Y que eso de alguna manera, bueno, después no fue tan así por otros problemas. Bueno, yo dije una vez más, mi familia compleja también, porque he invertido a lo largo de la vida varias veces, dije ya, esta es la última, y, y nos tratamos de embarcar en esto. Bueno, ¿de qué trata la tecnología? Para ponerlo en contexto, básicamente en las celdas, digamos, del concentrado de cobre, las plantas mineras, hay celdas de flotación, lo que se ve en la imagen, ¿no? Aquí hay varias celdas, y lo que pasa en esta celda, básicamente ahí hay un esquema, es como una juguera gigante, que puede llegar a 600 metros cúbicos, donde hay un rotor, digamos, que bate esto, se le inyecta aire y crea burbujas, y las burbujas, que es lo que agarran, toman el cobre que está, el cobre, y el cobre lo llevan a una espuma. Por lo tanto, todo lo que está en la espuma es el concentrado de cobre. O sea, mineral sumamente fino que está en el concentrado de cobre. ¿Qué había hasta ahora? Hasta ahora no se sabía nada, o sea, se sabe, porque se pueden hacer muestras, pero no hay una medición en línea de lo que pasa acá abajo. Y todo se sabe, digamos, que la viscosidad, la cantidad de aire, la cantidad de sólidos, todo es muy relevante, digamos, en el uso y en la optimización de la celda propiamente tal. Por lo tanto, la invención y la que es patentable, que aquí está en un dibujito, o sea, una imagen,
donde nosotros metemos un sensor adentro de la celda y podemos medir en tiempo real muchas variables. Por ejemplo, bueno, y como modelo de negocio, en Chile, en la gran minería, había más de 1000 celdas. Si nosotros vamos, digamos que cada sensor de esos tiene un valor de venta aproximadamente 50.000 o 60.000 dólares, y teníamos 1000 celdas disponibles solamente en Chile, o sea, como negocio se veía muy atrayente. Bueno, aquí teníamos algunas pruebas donde se validó, digamos, con parte de el mineral Los Pelambres, donde tenemos, por ejemplo, la línea azul. Aquí tenemos la concentración de aire, la cantidad de aire que yo tengo en el interior de la celda. La línea azul, obviamente, es en tiempo real, lo que marcaba el sensor, y los puntos amarillos es la validación que se hacía de manera batch, digamos, midiendo cada cierto tiempo. Y algunas otras mediciones como la concentración de sólido, viscosidad, etc. Y aquí tenemos lo que marcaba más o menos el visor, o lo que marcan los sensores: concentración de aire, concentración de sólido, densidad de pulpa, viscosidad de pulpa, temperatura de la pulpa. Con esto ya teníamos, perdón, y esto ya estábamos, nosotros pensábamos que estábamos en un TRL casi 9, pero en realidad no era tan TRL 9, porque hubieron hartas modificaciones posteriores. Pero vamos a los primeros pasos de la creación del spin-off. Primero, finales del 2019 existe una gran posibilidad de un contrato con Codelco Andina para que este posible spin-off le vendiera un sensor y lo probáramos, digamos, en planta. Y por otro lado, las directrices de la DGT para crear este spin-off era eh, había que tener un buen plan de negocios. Ahí nos ayuda de muy buena manera el programa de vector de la Facultad de Ingeniería, donde nos ayuda a mandar a hacer el plan de negocios. Se desea negociar con la USACH un contrato definitivo para la creación del spin-off, para saber dónde estábamos. Y, casi de manera anecdótica, 14 de febrero del 2020, con el profesor Miguel Maldonado, y que les habla, digamos, creamos el spin-off USACH, con la idea, digamos, de poder comercializar y fabricar esta tecnología. De ahí nos fuimos de vacaciones, digamos, de alguna manera, y en marzo del 2020, con todas las ganas, vamos con dos planes en paralelo. Primero, plan Codelco. Sabíamos que Codelco teníamos que probar un sensor en los meses entre mayo y junio. Hay una gran dificultad para cuando uno puede visitar una minera, pero cuando tú tienes que ir a trabajar en una minera, hay toda una cosa súper compleja de prevención de riesgo. Hay que hacer una carpeta de arranque, es un costo, digamos, costo de HH y también es monetario, de que no lo teníamos muy contemplado, es bastante difícil. Hay pago de plataforma, uno dice, lo voy a vender a Codelco, pero hay que pagar la plataforma, digamos, de red negocio, etcétera. Hay que comprar los insumos, había insumos que se demoraban entre 8 y 10 semanas en llegar, por lo tanto, había que pagarlo al contado para traerlo importado. Y por otro lado, teníamos el plan USACH, porque no teníamos la autorización de la patente. No hay un acuerdo en principio con la DGT, no sabíamos qué royalty usar y qué nos iban a cobrar. Se plantea, digamos, de manera casi ridícula que parten con un 50% de royalty. Bueno, insisten que el modelo de negocio, no hay acuerdo, no sabemos qué hacer, y llega la famosa pandemia. Antes de la pandemia ya teníamos un ingeniero contratado, ya teníamos costos asociados, y parte de la pandemia. Bueno, avanza un poco los primeros meses de la pandemia, los primeros abril, mayo, digamos, que se complica, y se empiezan a reactivar ciertas cosas. El plan Codelco, que le llamamos plan Codelco, que era para mayo-junio, ahora es junio-agosto. Tenemos un contrato que queremos firmar por $77.000, que está en la mesa. Y por otro lado, tenemos el plan USACH, digamos, que era tener un contrato definitivo. Y solo logramos, digamos, por toda esta falta de definiciones, etcétera, logramos solamente un contrato puntual para el uso de las patentes para ese proyecto específicamente en Codelco. Y nos insisten que eh, el modelo de negocio está flotante. Durante todo el 2020 no pudimos llegar a acuerdo con el contrato definitivo con la, digamos, con la Bridevi.
o existe un cambio de vicerrector entre medio. Bueno, así todo, igual nos aceptamos los términos y se firmó con Codelco, y aquí tenemos los primeros problemas. Como la pandemia siguió y fue más fuerte, el proyecto partió en junio del 2020, que debería haber terminado en agosto del 2020. Sin embargo, se estiró, digamos, por millones de situaciones, principalmente por la pandemia, hasta marzo del 2021. Uno, ahora, para los que han manejado un poco con las empresas mineras, tú para estar y poder trabajar ahí, tú tienes que tener contratos vigentes. Por lo tanto, yo no podía despedir al ingeniero, mientras que pasaban 2 meses en pandemia que no podíamos hacer nada, teníamos que seguir pagando sueldo porque estaba parte del contrato. Por lo tanto, teníamos un gasto, un gasto fijo, digamos, mensual, que era bastante complicado. Acordarles que esto fue, y así partió la idea, con recursos propios, recursos de los profesores. Teníamos un contrato de $77.000 y, y al término del 2020 debíamos $80.000 y todavía no podemos facturar. Por lo tanto, ya teníamos una cosa, nosotros habíamos pensado en nuestro flujo de caja, modelo de negocio, que íbamos a apostar a $50.000, $60.000, de endeudarnos en algún momento, y ya no teníamos nada, todo difuso, y ya debíamos $80.000. Afortunadamente, partieron los retiros de la AFP, digamos, y empezamos a sacar dinero de ahí. En paralelo, la minera Los Pelambres deseaba comprar a finales del 2020, pero no teníamos el contrato con la universidad y no pudimos concretar esa venta. Y bueno, volviendo un poquito hacia atrás, digamos, entre el 2019 y 2021, seguían insistiendo que lo importante era un plan de negocio. Nosotros creíamos que lo teníamos cubierto, lo teníamos con un Excel bastante simple de cuánto vamos a gastar, etcétera, pero no teníamos un plan de negocio porque nosotros pensábamos que la parte de marketing todo era una cosa que natural por nuestros contactos. Y afortunadamente hay Vector, con Leonidas, con Yerko, de la facultad, digamos, nos ayudan, digamos, a hacer el modelo de negocio para ser presentado a la PIDE o a la DGT. En general, la idea de nuestro modelo de negocio inicial no varió, no varió. Simplemente tuvimos que escribirlo en otro idioma. Esto lo saqué de internet y es re importante porque cuando somos ratones de laboratorio y llega un comercial o un industrial y empieza a utilizar una cantidad de términos comerciales que está súper bien, ya nos sentimos sumamente refractarios, digamos, y no estamos hablando el mismo idioma. Donde teóricamente o esperábamos dentro de nuestra ignorancia que ellos nos aterrizaran un poquito más, digamos, todos estos conceptos de palabras, entre comillas, extrañas en un contexto que no dominamos mucho. Bueno, el licenciamiento con la universidad, con la gran ayuda de Héctor, terminamos el modelo de negocio. La universidad insiste que nos pusiéramos de acuerdo después del plan Codelco. Ya el plan Codelco se había alargado como 6 meses, y todavía no teníamos resultados. Entonces, teníamos que seguir de alguna manera tratando de agarrar otros negocios, pero no teníamos para. Y también cómo nos íbamos a embarcar con mayores dineros, digamos, o proyectos, si todavía tenemos la incertidumbre, cómo iba a ser el contrato final con la universidad. Fue duro trabajar esto con la universidad, proponíamos un porcentaje, la universidad partió con 50, y fue un largo proceso, que de nuestro punto de vista, digamos, no nos sentimos apoyados, porque era como pelear contra nuestra propia universidad. Y no podíamos entender que 2 años antes estaban dispuestos con una empresa externa, no un spin-off, a un 0,5, un 0,2%. Después las condiciones cambiaron, ya no podíamos salir hacia afuera de la universidad como profesores, no podíamos ocupar claramente si podíamos hacer el spin-off dentro de la universidad, fuera de la universidad. Se decidió hacer todo fuera de la universidad sin ocupar las instalaciones de la universidad. Después, cuando creíamos que teníamos la cuestión, el confeccionado, digamos, el contrato hablado con la universidad, nos salían cosas raras, por ejemplo, que ya la patente era nacional, no internacional, el derecho a la patente. Habían servicio y anexo de cláusulas no claras, del punto de vista dentro de la ignorancia de estos 2 ratones en el laboratorio, y por lo tanto habían cosas como, por ejemplo, que decía que a los 3 años se iba a reevaluar el contrato. ¿Cómo íbamos a apostar
familiarmente, patrimonialmente, en un proyecto que a los 2 o 3 años de que partiera el proyecto, teníamos el riesgo, digamos, de que nos quitaran la licencia, de manera complicada. Bueno, tuvimos que contratar más dinero que no estaba contemplado, un abogado, no para que nos defendiera de la universidad necesariamente, como dice ahí, sino para que nos diera, digamos, otra visión, digamos, ya no, insisto, no nos sentíamos tan apoyados por la DGT en ese momento, aunque a lo mejor no era tan cierto. Bueno, en marzo del 2021, enero, febrero, marzo, tenemos el contrato definitivo con la universidad, tenemos una deuda a diciembre de $80.000, pero hay intenciones de compra de mismo Andina por $200.000. En junio del 2021, Ausensi lo destacan en el webinar de Codelco Innovación de Casa Matriz como un proyecto muy relevante para la compañía. Eso nos abre las puertas a todas las divisiones de Codelco, donde ya aparece una orden de compra directa, ya no con asesoría, etcétera, venderle sensores por $200.000 a Andina. Se incorpora Distrito Norte de Codelco, Ministro Vale y Chuquicamata con 2 proyectos asociados a la compra de sensores, y a final de año con Codelco el Teniente, también hay una venta de un sensor. Por lo tanto, a diciembre del 2021 ya tenemos contratos firmados y compras ejecutadas y otras sin ejecutar, que se va a hacer durante el 2022, cercana a $500.000. Entre medio de esto, obviamente, tenemos que meter a otro ingeniero, sumamente importante a la gente que nos colabora. Bueno, y el año 2022, en septiembre, ahora estamos terminando, mañana terminan los 2 proyectos con DMH, Ministro Allen, digamos, y División Chuquicamata. Son proyectos que han salido bastante exitosos, que quieren seguir comprando más sensores. Hay conversaciones, como dice ahí, digamos, con Chuquicamata, el Teniente, Minera Candelaria, Quebrada Blanca 2, que es una minera, una planta que debería entrar a funcionamiento en enero, febrero del próximo año. Minera Los Pelambres quiere retomar un poco esto, Minera Carmen de Andacoyo, entre otras. Hoy día estamos cotizando, tenemos cotizados algo de $500.000, $600.000 ya cotizados. Eso no significa que lleguen a puerto, pero estamos trabajando. ¿Ah? Y hoy día tenemos un capital, ya nos pagamos todas nuestras deudas, ya no hemos sacado plata para el bolsillo, digamos, pero tenemos un capital de alguna manera de trabajo con más o menos de $125.000, de todo lo que pasó. Bueno, ¿y qué pasó con el plan de negocios, que era nuestro talón de Aquiles, digamos, en todo este proyecto? Primero, gastos contemplados pandemia. Obviamente el plan de negocio no entró la pandemia, pero teníamos cosas que no habían insumos. Por ejemplo, nosotros teníamos un PLC que valía $600, y después, que era como el corazón de nuestro sensor. ¿Y qué pasó? No había más, no había más en el mercado. Encontramos en Estados Unidos a $3.600, 6 veces más. Y tuvimos que mandar a alguien a buscarlos porque no los podían exportar por un problema de seguridad de Estados Unidos, etcétera. Los tuvimos que, además, pagar un pasaje para ir a Estados Unidos para traerse los sensores en la maleta, para poder entregar los sensores, en este caso, a Minera Andina. Obviamente los tiempos de transporte, todo se alargó. Y de alguna manera, con los mismos clientes, alguien me dijo, oye, mira, un empresario me decía, que era cliente del laboratorio, decía, mira, es súper importante el plan de negocio, etcétera, pero cuando tú tienes en tu plan de negocio tu flujo de caja, dónde va a colapsar, digamos, hay siempre que considerar 1,5, 2,5 ese capital estimado. Me dijo eso como una regla casi empresarial, digamos. No sé qué tan cierto sea, pero a nosotros no hizo sentido. En algún momento, como empresa, estábamos endeudados con $160.000. $160.000 que eran patrimonio familiar, digamos, de los socios fundadores. Patrimonio, entre comillas, endeudado, AFP, los retiros de la AFP y todo esto. En nuestro plan de negocio, nosotros, si bien es cierto, estaríamos en el año, esto parte del 2021, el plan de negocio, estaríamos en el segundo año, pero esto ha evolucionado mucho más rápido, estaríamos nosotros en nuestro plan de negocio en el año 5. Bueno, ya para terminar, digamos, las grandes conclusiones que sacamos de este spin-off, sobre todo, digamos, que un emprendimiento, sea spin-off de la universidad o no, un emprendimiento,
no hay que ser lo que nosotros estamos totalmente acostumbrados, que es un Fondesit o un Fondef, donde uno compra cosas a veces sin mejor análisis. No sé, voy a cambiar el computador, porque me queda plata en el Fondesit, o me queda plata en el Fondef, o voy a comprar algo. Aquí es tremendamente peligroso, porque si no se manejan bien las compras, está saliendo de alguna manera la plata de los bolsillos familiares. Por lo tanto, es tremendamente relevante, digamos, cambiar el chip, que si bien es cierto, hay que investigar, hay que innovar, pero hoy día con un problema ya no de, de un manejo tan libre de los dineros. Hay que hacerlo más. ¿Ya? Y una cosa relevante, siempre falta tiempo. No es imposible. Esto es un emprendimiento de este tipo, es un 24/7 absoluto. Y no puedes dejar de lo que yo hablaba al principio, de que, la, de que no puedes dejar de cumplir la universidad, o si no, vamos a empezar con la crisis, digamos, de que de algunos comentarios, desde mi punto de vista, no muy adecuados de otros colegas. Eh, el plan de negocio, mi experiencia, digamos, es solo una guía de trabajo, está bien, en particular lo que hicimos con esto, pero la realidad es muy distinta. Hay que tener plan B, C y estar dispuesto a moverse en camino, etc. Otra cosa que es importante cuando uno toma un emprendimiento, los emprendimientos que yo particularmente he tomado antes, yo simplemente iba más por la parte técnica, siempre había alguien que llevaba todo esto. Cuando nosotros entramos en esto, hay que preocuparse o interiorizarse de la contabilidad, pago de impuestos, administración de contratos, leyes, impuestos, etcétera. Es bastante complicado, digamos. Uno sería fácil, contratemos un ingeniero industrial, pero si no hay dinero, tú con suerte, digamos, tratando de pagar al técnico o al ingeniero técnico en proceso. Otra cosa tremendamente importante es que si no tengo un personal comprometido y capacitado sobre todo, esto es tremendamente difícil. ¿Por qué? Nosotros tenemos dos ingenieros brillantes de metalurgia. Uno está haciendo el doctorado, el otro está haciendo el magíster, que los cuales obviamente estarán aprovechando este trabajo, digamos, para sus tesis, donde son tremendamente capacitados y comprometidos. Como nosotros, como profesores, no podemos ir mucho a la minera porque no tenemos este permiso, ellos son nuestra cara visible en la minera. Contar con una red de contacto. Nosotros, si no tenemos una red de contacto, ya, que gran parte lo da el laboratorio, lo dan nuestros exalumnos, alumnos, no podemos hacer nada. Siempre hay que tener un amigo, alguien que te ayude con esto, que te preste la camioneta para llevar el sensor no sé, desde Calama a la entrada de la minera, etc. Todos esos detalles, digamos, que no son menores, hay que tener contacto. ¿Mm? Y obviamente socios estratégicos. Los socios estratégicos, en nuestro caso, hay tres, digamos. Uno es Admetal, por ejemplo. Admetal es una empresa que fabrica cosas de acero inoxidable, y es de un ex alumno, en particular mío, y él nos apoyó del día cero, desde partir, digamos, de hacer el utillaje para el sensor, etcétera, y siempre, bueno, de ahí me lo paga, profe, cuando tenga dinero, etcétera, por lo tanto, un tremendo apoyo. Me presta la locación física, digamos, porque como tengo que estar afuera, yo le pido un pedazo de patio, digamos, para poder trabajar ahí. Pero no solamente con empresas chicas, tenemos Endres House, una empresa multinacional de automatización de sensores, donde cuando el sensor tiene un Corioli, un flujómetro Corioli que cuesta cerca de $20.000, que es el principal insumo que tenemos, al principio había que pagarlo al contado, después había que pagarlo, bueno, después contando la historia, era un 50 y 50, un 50 al contado, 50 cuando entregaban a las 8 o 10 semanas, después dijeron ya, págame cuando contraentrega, y después, oye, un plazo de 30 días después que te lo entregue, 30 días o 60 días después que te lo entregue, y hoy día ya tenemos un contrato de palabra, digamos, que si yo vuelvo a vender sensores, este es mi principal insumo, yo les pago cuando a nosotros nos paguen. Por lo tanto, ya este gran capital de trabajo ya no sería un gran problema futuro. Y obviamente, el socio más estratégico principal, dueño de las patentes, es la Universidad de Santiago. Como mi experiencia, digamos, hay que apostar en grande. O sea, que, entre comillas, no sé si la palabra, pero que duela. De lo contrario, el día a día te comerá. Por ejemplo, si es día domingo, yo veo mi tarjeta de crédito personal con 18 millones de pesos encontrados, ya en contra, y que no sé cómo los voy a pagar si pido un préstamo para pagar la tarjeta de crédito personal, eh, eh, no voy a esperar hasta el lunes de pensar algo. Por lo tanto, es tremendamente sacrificado, también gratificante, pero tiene que doler. Si no te duele, de mi punto de vista, si no te está doliendo tu bolsillo, siempre vas a tener una cosa más importante que hacer.
como un fondef, un fondo, decir, que al final no te duele el bolsillo. Esto es una cosa distinta. Mm. Y ahora estamos con la bonita disyuntiva de qué hacemos ahora. Vendemos, nos vamos a la universidad, seguimos como, ya estamos de alguna manera cansados, digamos, cansados, motivados todavía, pero muy, muy cansados, y no sabemos bien qué hacer ahora. Se han acercado empresas multinacionales, digamos, a tratar de comprar, asociarnos con nosotros. Bueno, en eso. Ok, les agradezco su tiempo y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Alfredo, por compartir con nosotros tu experiencia. Vamos a dar paso a algunas preguntas que tenemos acá. Primero, quisiéramos saber cuáles fueron las claves para poder llegar a las mineras y qué tan importante es la articulación con estos actores externos, para que también a través de tu experiencia como investigador nos comentes cómo fue ese proceso. A ver, la vinculación principalmente con las mineras. A ver, la minera, digamos, la parte metalúrgica, donde nos vamos nosotros, es bastante pequeña, no son tanta gente. Y en particular, ya por viejo, mi primer gran contacto fueron mis ex compañeros en puestos clave, ex alumnos. Esa es la primera clave. De ahí y además, obviamente, que va metido con el laboratorio, el CIME, digamos, que son los mismos participantes que estamos tratando de entrar. Pero el problema grave de la minera y lo difícil de entrar de la minera, ir a una visita de minera es súper fácil. Yo pido permiso, digamos, y me invitan. Pero ir a desarrollar un proyecto a la minera, tú necesitas un contrato, independiente del costo. Pero ese contrato es tremendamente complicado manejarlo. Tenés que tener, con que sea, nosotros éramos 2 personas, prevencionista de riesgo, boletas de garantía, que te pagan la mitad y después si sale bien te van a pagar la otra mitad. Es sumamente complejo la administración. Entonces, frente a la pregunta ¿cómo entramos a la minera? Entramos con contacto, con llamados por teléfono, con personajes claves, y nos tiramos a la piscina, digamos, y nos tuvimos que meter en esta idea de contrato, digamos, de manejar los contratos nosotros. Súper, muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas que están aquí puestas en el chat. Primero, Tatiana Álvarez nos pregunta, para que nos cuentes un poquito más, qué pasó con las personas en este accidente que nos comentabas inicialmente. ¿Cómo abordaron eso ustedes también como empresa? Bueno, la empresa, digamos, de alguna manera quebró. ¿Ya? La empresa no estaba formalizada como empresa. Un socio estratégico nos prestó parte de la empresa para montar esta nueva empresa. Por lo tanto, la primera venta de la empresa iba a ser por otro RUT, digamos. Por lo tanto, los trabajadores que fueron quemados, digamos, pertenecían a una empresa ya existente y que estaba tratando de hacer como digamos, una sucursal, digamos, con esta nueva empresa. Íbamos a vender primero y después íbamos a negociar de crear la empresa. Las personas estuvieron bien, digamos, más aún, digamos, uno de ellos, además que esos quemados fueron alumnos míos todavía. ¿Ya? De hecho, uno, digamos, yo lo contraté a futuro, digamos, con el tiempo entró nuevamente a la universidad, digamos, y está contratado por la universidad. Pero no fueron quemadas grandes, fue un susto grande. ¿Mm? Perfecto. Tenemos unas manitos levantadas acá. Uro tiene una consulta. Sí, hola. Gracias por tu experiencia. Bueno, nosotros también estamos ligados a la minería, nosotros estamos desarrollando un emprendimiento, estamos sí enfocados al manejo al cierre, al plan de cierre. Entonces, mi pregunta era, no sé, ¿tú te has tocado enfrentar esto y presentarlo a un directorio, por ejemplo? ¿Qué tipo de preguntas te hacen? Porque claro, cuando nosotros estamos desarrollando, si bien el laboratorio es el que tiene el prestigio, nosotros al momento de salir del laboratorio, nosotros perdemos un poco el prestigio que tiene en sí nuestro trabajo, porque tenemos que posicionar un nombre. ¿Cómo fue eso en tu proceso? Te dejo Mira, hablar. mira, la experiencia es súper clara de tu pregunta y es compleja la respuesta, creo. A ver, primero, yo siendo profesor de la universidad, con que vaya con la empresa ABC,
sigo siendo profesor de la universidad. Por lo tanto, Claro. para Codelco, digamos, sigue siendo un profesor de la universidad que está ahí. Digamos, de alguna manera uno se está aprovechando de su puesto universitario. Eso por un lado. Pero lo clave para llegar a estas reuniones de directorio, que hemos tenido muchas, digamos, con reunión de Codelco Central, pero tú tienes que tener un partner interno. Tú tienes que tener alguien de la minera que te compre la idea y que esté dispuesto a jugártela por el proyecto. Yo lo veo re difícil, lo intentamos, ¿eh? Y no seguimos intentando, pero es mucho más difícil si no tenéis una contraparte que crea en el proyecto. Y ahí es clave el contacto, que sea un ex compañero, un ex alumno, de venderle la idea al que lo va a usar, al usuario, y él que tiene que defenderte en esta reunión. Es difícil, creo yo, llegar así desde afuera, tocar la puerta a BHP y decir, oye, abren la puerta que traigo un proyecto. Hay que tener a alguien metido adentro que crea en el proyecto. Eso es lo que creo lo más importante. Ya. Mm. Y bueno, otra, disculpa si escapar un poco el espacio, pero en torno a eso mismo, claro, nosotros, por ejemplo, a ti te van a buscar directo al laboratorio y tú los bypassé por la empresa, porque también es como una opción usar el laboratorio como un punto pivote y decirle, mira, sabes que si queréis conversar conmigo, habla a través de la empresa. Súper complejo, ¿eh? Súper complejo, porque en algún momento nosotros decidimos no usar la universidad, no usar la instalación de la universidad. No usamos universidad. Y de hecho, más aún, Miguel, mi socio, digamos, ha hecho asesoría, digamos, que llegaron por Usensin, o por el proyecto, por los proyectos que Codelco lo llama casi Usensin Usach, y Miguel lo ha hecho vía SDT, porque dice, oye, ok, pues este proyecto no me están contratando como la empresa, me están contratando como profesor de la universidad, y tratamos de separar algo. Es difícil decir hasta dónde, o como éticamente, hasta dónde es el Usensin y dónde parto la universidad. Yo creo que hoy día estamos tratando de hacerlo lo más, nadie nos controla, ¿no? Pero estamos tratando de hacerlo lo más justo posible, de decir, oye, esto hay que ver. Nosotros vendemos sensores, entonces mi negocio es sensores. Si viene una asesoría, oye, que me ayude a hacer otra cosa, eso no lo hacemos, lo hacemos vía la universidad. Ya. Por lo tanto, que no puedes separar. Si estoy sentado en la universidad y quiere conversar alguien conmigo, o sea, no puedo separar universidad o Usensin. Tratamos de separar nosotros internamente. Gracias, Alfredo. Vamos a pasar a la última pregunta que está en el chat y luego seguimos con Jorge, que también tiene la mano levantada. Pablo Salinas pregunta, profesor, ¿está recolectando datos y utilizándolos para crear modelos predictivos? Absolutamente. Ahí vuelvo de nuevo a la universidad, porque lo que estamos haciendo nosotros estamos recolectando muchos datos en línea. Y esos datos en línea, digamos, estamos con el estudiante de doctorado, está tratando de hacer modelos. Y Codelco, por otro lado, está metiendo todo su grupo de inteligencia artificial, modelos matemáticos. Tienen un potente modelo matemático que estamos trabajando en conjunto. Pero eso no es el spin-off. Volvemos como, gracias al spin-off, los datos del spin-off, lo estamos agarrando ahora como profesores para estar vigentes, con publicación, etcétera, por ese lado. Jorge, pasamos con tu pregunta. Perfecto. Alfredo, muchas gracias por la charla súper interesante. Tocaste varios conceptos que hemos pasado en talleres anteriores, sobre todo el modelo de negocio, lo importante que es pivotear y no quedarse con un plan que es estático, es súper dinámico, que va cambiando en el tiempo, y de la articulación de actores, que es primordial. Pero quería hacerte otra pregunta desde el punto de vista académico. ¿Qué valor le otorgas tú a tu experiencia en general, más allá de Usensin, durante tu carrera? El hecho de haber hecho tanta iniciativa, que algunas fracasaron, pero fueron mucho aprendizaje. ¿Qué valor le das tú tanto para tu formación personal como profesional, como para tus alumnos que han podido trabajar contigo? Lo digo porque todo esto va en el marco de la tercera misión de la universidad, que muchas veces, y bueno, ahora está un poco más de moda, pero antiguamente no se pescaba mucho, la verdad. Entonces, ¿qué valor le das tú de esta experiencia, tanto para ti como para tus alumnos? ¿Lo recomendarías, por ejemplo, a otros docentes que no han explorado esa área? Bueno, absolutamente, absolutamente, digamos, hay que atreverse. A ver, la experiencia, digamos, la vinculación con el medio,
históricamente, yo creo que hoy día está cambiando, históricamente los que, entre comillas, dábamos servicio a empresas, decían, eso no es vinculación con el medio, eso es negocio. ¿Verdad? Y que no siempre ha sido bien visto. Yo sufrí mucho, digamos, durante mi vida universitaria, de que me vieran como alguien que estaba aprovechándose de la universidad con un negocio. ¿Ya? Entonces, y eso es complicado de decir, oye, este profesor se está enriqueciendo personalmente a costa de la universidad. Y sacar ese mito, tremendamente complicado. Por lo tanto, hay que ser súper transparente. Yo en varias ocasiones, cuando me acusaban de eso, yo decía, oye, muestro mis cuentas corrientes. O sea, a ese nivel llegaba de discusiones, de demostrar, oye, ahí están mis cuentas corrientes, están todas abiertas. Háganme un balance financiero familiar, a ver si estoy sacando plata. Más de la plata que evidentemente, obviamente, si no, no lo hace esto gratis, digamos, pero más de la plata que evidentemente está. ¿Y cuál es? Yo tengo un cálculo, más o menos hay 60 o 70 exalumnos de metalurgia que están trabajando en empresas proveedoras de minería gracias al laboratorio. ¿Ya? Entonces, y eso jamás lo ha valorado la universidad. No digo jamás, antiguamente, como muchas cosas no van cambiando, esa vinculación con el medio es baja o no es respetada. Es muy respetado un proyecto Fondes, etc. Pero cuando yo digo que el laboratorio vende, trabaja con vinculación con 700, 800 millones de pesos anuales, uno dice, oye, pero son como 3 fondos anuales en montos de dinero, de estudiantes en prácticas, tesis, investigación. Muchas de mis publicaciones son de los trabajos del CIME, que aprovecho, pido permiso y lo uso. Salen temas de posgrado. El posgrado, la vinculación con la empresa es tremendamente importante. Nuestro doctorado es teóricamente vinculado con la industria. Y algunos doctorados nuestros están trabajando en la industria gracias a esta vinculación virtuosa. Que no sé, no le sacan el jugo, yo creo, como universidad. Perfecto. Muchas Es mi gracias. opinión personal, estoy aquí, ratón de Sí, laboratorio. ¿no? Pero está bien porque tu experiencia igual es válida, la has tenido y la tienes ahí en la piel, así que era un poco también entender desde tu punto de vista como académico, cómo has visto tú el valor sobre todo para tus alumnos, más allá de tu experiencia personal. Tremendamente interesante porque yo soy de los pocos profesores que hace harta visita a empresas. Lo llevo, me preguntan, mis clases, si alguien podría decir, son siempre con hechos reales. Pongo mi clase, obviamente que no va a pasar, pero con una cosa real, o con un análisis de falla de una minera que lo estamos haciendo hoy día. Por lo tanto, los alumnos los involucro en lo que se está haciendo hoy día con el laboratorio. Entonces, yo creo que, como estamos formando ingenieros en el caso nuestro, es tremendamente relevante. Y reconocido por los alumnos en las encuestas, etcétera, digamos que es tremendamente importante. Perfecto, Alfredo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo, por compartir tu experiencia con nosotros y nosotras. Quisiéramos, antes de despedirnos, pedirle por favor a los participantes que si pudiesen encender sus cámaras para tomar la foto final del taller, dejar registro de la participación de Alfredo, que generosamente compartió su experiencia. Y mientras va pasando eso, que vamos prendiendo las cámaras, les cuento que los dejamos a todos y a todas invitadas al taller 5 de Impacta y más de 2022 titulado Articulación de asociados y pitch de proyectos. Va a ser un taller que se va a dar de manera presencial en el cowork del Laboratorio de Emprendimiento e Innovación de Lane, segundo piso del Departamento de Ingeniería Industrial, cuyo objetivo de este taller es entregar y entregar herramientas prácticas para la estructura de la metodología Pitch 360. Así que Paola nos avisa cuando estemos listos con la foto. ¿Estamos listos? Súper. Muchas gracias Déjame a todos. compartir la pantalla, Alfredo, sí. Sí. Dejo de compartir. Ahí sí. Ahora Pau ahí nos muestra con el dedito hacia arriba si estamos listos. Ya, perfecto. Muchísimas gracias entonces a todos y a todas nuevamente. Alfredo, muchas gracias por estar acá y los esperamos en el siguiente taller para que sigamos con este Impacta I+D 2022. Gracias por estar. Nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Jessica. Ya. Estamos. Bueno, Sí. pensé que me llegaba a la hora.
Bueno, para la última charla tenemos hartas inscripciones. Muchísimas. Ah, qué bueno. Les quería comentar. Hace la David. ¿Ah? La David.